Control. Estamos acorralados. 12-1. Estamos rodeados. Solicito refuerzos inmediatos. La voz de un SEAL se quebró de desesperación por la radio. Todo el equipo estaba atrapado en un camino desolado. La munición casi se había agotado. El enemigo se acercaba por todas partes menos una. Una colina desolada que habían revisado a fondo antes de avanzar. Entonces, un solo disparo resonó desde esa colina vacía, derribando al líder enemigo al instante. Los enemigos restantes cayeron como fichas de dominó. ¿Quién los había salvado? ¿Y por qué alguien aparentemente inútil podía lograr lo imposible? Nora Kane, de 36 años, vivía en aislamiento deliberado en una cabaña deteriorada con vistas al desierto de Arizona. Para cualquiera que preguntara, era simplemente una consultora de seguridad privada especializada en evaluaciones de perímetros para instalaciones de investigación civiles. Lo que no mencionó fue que hacía 3 años, había sido la francotiradora más letal del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operando bajo el indicativo Susurro 7. Su reputación se había forjado a base de lo imposible. Disparos que otros tiradores llamaban actos de intervención divina. Eliminación tan precisa que parecía distorsionar la física. En 7 años de servicio activo, Nora jamás había fallado un objetivo importante. Nunca había fallado en traer a su equipo a casa con vida. Nunca había dejado una misión incompleta. Hasta el día en que todo salió mal. La misión había sido rutinaria para los estándares del GSOC. Extraer un activo de inteligencia de alto valor de un complejo sirio antes de que las fuerzas enemigas pudieran reubicarlo. El rol de Nora era de vigilancia, posicionada en una colina distante para dar cobertura a su equipo de francotiradores de 5 personas que avanzaba por el valle. Lo que la inteligencia no les había dicho era que el complejo era un cebo. El activo ya estaba inactivo y las fuerzas enemigas habían estado rastreando sus comunicaciones durante semanas. Su equipo caminó directamente hacia una emboscada cuidadosamente orquestada, y Nora observó con impotencia a través de su mira cómo los 5 mejores francotiradores con los que había trabajado eran sistemáticamente perseguidos y eliminados. Había realizado los disparos que importaban, 17 bajas confirmadas y 43 minutos de combate sostenido, pero no había sido suficiente. Para cuando llegaron los refuerzos, Nora era la única superviviente de una unidad considerada invencible. Los informes posteriores a la acción elogiaron su heroísmo. La medalla reconoció su excepcional valentía bajo fuego enemigo. La condecoración habló de brillantez táctica en circunstancias imposibles. Pero nada de eso cambió la verdad fundamental que la atormentaba a cada instante. Había fracasado en proteger a quienes confiaron sus vidas en ella. Tras el funeral militar que enterró 5 ataúdes vacíos, Nora presentó su renuncia discretamente, rechazando todos los intentos de convencerla de que se quedara. Desapareció de la comunidad militar tan completamente que, en cuestión de meses, las historias de Whisper 7 habían adquirido la cualidad de leyenda en lugar de historia reciente. Ahora vivía según una simple regla que regía cada aspecto de su existencia. Nunca más se pondría en una posición donde la vida de alguien dependiera de su capacidad para apretar el gatillo. El rifle personalizado que una vez fue una extensión de su propio cuerpo se encontraba encerrado en un estuche que no había abierto en 3 años. Su asignación actual debía ser rutinaria, una evaluación de seguridad para una estación de investigación geológica enclavada en las montañas, a 64 kilómetros de donde el equipo SEAL 6 realizaba ejercicios de entrenamiento antiterrorista. Estaba allí para evaluar las defensas perimetrales y las vulnerabilidades de las comunicaciones. No para participar en operaciones de combate. El hecho de que su ruta de evaluación proporcionara una vista elevada del área de entrenamiento SEAL era pura coincidencia. Llevar binoculares para observar posibles amenazas a la seguridad era parte del protocolo estándar. Que esos binoculares le permitieran observar el desarrollo del ejercicio de entrenamiento en el valle era simplemente una consecuencia imprevista de una preparación profesional exhaustiva. Se dijo a sí misma que solo estaba observando, que lo ocurrido durante el ejercicio SEAL no era asunto suyo,
que sus días de participación militar habían quedado atrás para siempre. Pero al ver comenzar el ejercicio, algo no encajaba. El posicionamiento de la fuerza enemiga parecía demasiado realista, demasiado coordinado, demasiado agresivo para un escenario de entrenamiento. Cuando vio caer al primer SEAL por primera vez, el enemigo era claramente una herida real, no un daño simulado. Nora se dio cuenta de que, de alguna manera, en algún lugar, el ejercicio se había convertido en un auténtico tiroteo y que 12 soldados estadounidenses estaban a punto de morir. A través de sus binoculares, Nora observó cómo se deterioraba la situación con la precisión clínica que la había convertido en la francotiradora más temida de operaciones especiales. Lo que había comenzado como un ejercicio antiterrorista rutinario se había convertido en una auténtica emboscada, con fuerzas insurgentes locales infiltrándose en el escenario de entrenamiento y convirtiéndolo en una auténtica guerra. El equipo SEAL estaba atrapado en la depresión de un valle con mínima cobertura, rodeado de hostiles que poseían todas las ventajas tácticas. Las conversaciones por radio crepitaban con comunicaciones cada vez más desesperadas mientras el líder del equipo intentaba coordinar una ruta de escape que simplemente no existía. Control. Aquí Bravo 6, recibiendo fuego efectivo desde múltiples posiciones. Solicito apoyo aéreo inmediato. La voz pertenecía a un joven operador cuyo entrenamiento lo había preparado para el combate, pero no para ser perseguido sistemáticamente por un enemigo que había vuelto el ejercicio en su contra. Nora contó 15 posiciones hostiles en las rocas sobre los SEAL atrapados. Los insurgentes obviamente habían planeado esta emboscada durante semanas, estudiando los patrones de entrenamiento estadounidenses y esperando el momento perfecto para atacar. Contaban con una posición superior, superioridad numérica y una sorpresa total. A través de su mira telescópica, la misma que había jurado no volver a usar, pudo ver rostros individuales entre el equipo SEAL. Jóvenes, apenas veinteañeros, que se habían ofrecido como voluntarios para servir a su país y ahora se encontraban muriendo en un ejercicio de entrenamiento que se había convertido en una trampa mortal. Un médico atendía a un compañero herido mientras el fuego enemigo desmenuzaba la roca, su única cobertura. Le temblaban las manos mientras trabajaba, no por miedo, sino por saber que se les agotaba el tiempo, la munición y las opciones. La cresta está despejada. No hay efectivos ahí arriba, se escuchó por radio la voz del líder del equipo SEAL. Revisamos esa ladera 2 veces antes de entrar. No hay nada que pueda ayudarnos. Pero había algo en esa cresta. Allí estaba Nora Kane, y a 1 metro de su posición, encerrado en un estuche que había prometido no volver a abrir, estaba el rifle personalizado que una vez había convertido la rutina imposible. Le temblaban las manos mientras seguía observando la situación táctica. Su mente calculaba automáticamente la velocidad del viento, los desniveles, las distancias a los objetivos, todas las variables que antes eran tan naturales como respirar. El francotirador enemigo que se posicionaba en la cresta lejana estaba a 137 metros. El ángulo era manejable. El viento era insignificante. Un disparo eliminaría la amenaza inmediata para el equipo de sellado de pasadores. Un disparo les daría margen para maniobrar y salir de la zona de aniquilación. Un disparo salvaría 12 vidas estadounidenses. Pero un disparo también rompería la promesa que había hecho sobre las tumbas de 5 compañeros que murieron porque ella no fue lo suficientemente buena, lo suficientemente rápida o precisa para salvarlos. La radio volvió a sonar con una voz tan joven que le rompió el corazón. Dile a mi madre que la quiero. Dile que intenté ser valiente. Nora cerró los ojos, sintiendo el peso de cada decisión que la había llevado a ese momento. Pensó en los rostros de las fotografías que guardaba bajo llave. Danny Martínez, planeando proponerle matrimonio después del despliegue. Sarah Chen, quien enviaba la mitad de su sueldo a casa para la educación universitaria de su hermano. Marcus Thompson, quien entrenaba a las ligas infantiles y siempre llevaba fotos de sus hijos. Habían confiado en ella para que los cuidara, y ella había fallado.
La pregunta ahora era si le fallaría a otro grupo de guerreros que la necesitaban o si rompería la promesa que había definido su existencia durante 3 años. El francotirador enemigo se estaba preparando para disparar. En aproximadamente 30 segundos, tendría un tiro limpio al médico SEAL que aún trabajaba frenéticamente para salvar a su compañero herido. Después de eso, una ejecución metódica, un guerrero estadounidense a la vez, hasta que el valle quedó en silencio. Las manos de Nora se movieron sin pensar conscientemente, abriendo la funda del rifle con dedos que recordaban la combinación a pesar de 3 años de olvido deliberado. El arma se sentía extraña y familiar a la vez, más pesada de lo que recordaba, pero perfectamente equilibrada. Como saludar a un viejo amigo con demasiados recuerdos. Recargó el arma con movimientos precisos, entrenados durante miles de horas de entrenamiento. Su respiración se calmó automáticamente, recuperando el ritmo que antes había sido natural, como los latidos de su corazón. A través de la mira, el francotirador enemigo parecía tan cerca que podía tocarlo. Su rostro era visible con perfecto detalle mientras se preparaba para asesinar estadounidenses. La mira se posó sobre el objetivo con precisión matemática. Nora exhaló lentamente, encontrando con el dedo el gatillo, que se sentía extraño y familiar al tacto. Todos sus instintos le gritaban que disparara, que salvara las vidas que pendían de equilibrio abajo. Pero cada promesa que se había hecho gritaba con la misma fuerza, recordándole que debía ser capaz de hacer lo mismo. Recordándole que así era exactamente como había empezado antes, con un solo disparo para salvar vidas. Eso la condujo a una misión que le costó todo lo que alguna vez le había importado. El francotirador enemigo ajustó su posición. Su mira ahora era visible a través de la mira mientras se dirigía al médico estadounidense que luchaba por salvar la vida de su compañero. Nora Kane, indicativo de llamada susurro 7, cerró los ojos por un último instante, tomó su decisión y apretó suavemente el gatillo. El disparo resonó por el valle como un trueno, y luego se desvaneció en un silencio que pareció eterno. Desde la desesperación de guerreros de élite atrapados por su propio entrenamiento, hasta un solo disparo desde una cresta que se creía vacía. Esta historia demuestra que algunos héroes solo emergen cuando la esperanza parece perdida. Ante decisiones imposibles, eligen el deber sobre la comodidad, la acción sobre la seguridad. Comenta Whisper 7 si crees que un disparo puede cambiarlo todo y que las leyendas regresan no por la gloria, sino porque alguien aún necesita ser rescatado. El cuerpo del francotirador enemigo se desplomó sobre su rifle, con una sola herida de entrada visible a través de la mira que momentos antes había estado rastreando objetivos estadounidenses. El disparo había sido tan preciso, tan quirúrgicamente ejecutado, que los demás insurgentes no se dieron cuenta de inmediato de que su vigilancia había sido eliminada. En el valle, el equipo SEAL permaneció paralizado durante varios segundos, intentando procesar lo que acababa de suceder. El fuego de supresión que los había estado inmovilizando cambió repentinamente cuando la formación enemiga perdió a su coordinador táctico. Control, francotirador hostil caído, llegó la voz del líder del equipo, llena de confusión e incredulidad. Un solo disparo, origen desconocido, la cresta parece vacía, pero el equipo SEAL 6 no había sobrevivido a innumerables misiones aceptando coincidencias imposibles. A los pocos minutos de la extracción en helicóptero que los sacó del valle, se inició una investigación exhaustiva. La primera prioridad era identificar quién había disparado el tiro que salvó 12 vidas estadounidenses. El análisis balístico comenzó de inmediato. La trayectoria de la bala indicó una posición de disparo a 1137 metros del objetivo, con un ángulo de elevación de 12 grados, con una compensación del viento calculada con una precisión de 0,3 milímetros. La precisión requerida para un disparo así en condiciones de combate rozaba lo sobrenatural. El sargento maestro Jaque Rodríguez, un veterano de 20 años que había servido con algunos de los tiradores más elitistas del ejército, estudió los datos de la trayectoria con creciente asombro. La ventana del objetivo medía unos 20 centímetros. La ventana del objetivo medía unos 20 centímetros,
oscurecida por la roca. La ventana del objetivo medía unos 20 centímetros. La ventana objetivo era quizás de 8 pulgadas. 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 La ventana del objetivo medía unos 20 centímetros. La ventana del objetivo medía unos 20 centímetros. Mostraba una mínima perturbación, lo que indicaba que alguien se había movido con sumo cuidado. Un casquillo de latón yacía exactamente donde la física dictaba que debía caer. Pero cuando los expertos en balística lo examinaron, descubrieron algo que cambió por completo la investigación. El cartucho tenía marcas de fabricación que no se habían utilizado en más de 3 años. Más significativamente, el número de lote específico correspondía a munición que se había suministrado exclusivamente a equipos de francotiradores de operaciones especiales conjuntas durante operaciones clasificadas en Siria y Afganistán. La teniente coronel Sara Martínez, comandante de la investigación, sintió un escalofrío al reconocer la evidencia. Había servido como oficial de logística durante el mismo periodo en que se distribuyó esta munición, y sabía que solo los tiradores de élite estaban autorizados a portar esta carga específica. Comparen la firma balística con la base de datos clasificada, ordenó a su equipo. Comparen con los perfiles de francotiradores JS-OCS conocidos del Teatro de Operaciones en Siria. De 2019 a 2022. El análisis informático duró 6 horas, cotejando el peso de la bala, los patrones de combustión de la pólvora y las características de los disparos con una base de datos de tiradores de élite conocidos. Cuando llegaron los resultados, contenían una sola coincidencia que hizo que todos en la sala guardaran silencio. La firma de disparo coincidía perfectamente con los datos archivados de Whisper 7, el indicativo de llamada de Nora Kane, una francotiradora del GSOC que había sido declarada muerta en combate tras una misión clasificada que había salido catastróficamente mal. Sin embargo, según los registros oficiales, Whisper 7 había muerto hacía 3 años en Siria, junto con todo su equipo de francotiradores. La coronel Martínez clasificó de inmediato la investigación al más alto nivel y contactó directamente con el cuartel general de JS-OCS. En cuestión de horas, recibió una respuesta con información tan sensible que llegó por mensajería personal en lugar de por comunicación cifrada. Nora Kane estaba viva. Había sido la única superviviente de la Operación Acero de Damasco, una misión que costó la vida a 5 de los francotiradores más hábiles del ejército. Tras su extracción e interrogatorio, se le concedió el más excepcional de los honores militares: el derecho a desaparecer por completo, con pensión militar completa y una identidad civil que jamás sería cuestionada. La historia oficial era que había muerto con su equipo, una ficción mantenida para proteger tanto su seguridad como la naturaleza clasificada de operaciones que oficialmente nunca habían sucedido. En realidad, había sido reasentada discretamente con una nueva identidad y había elegido vivir en completo aislamiento en lugar de regresar al servicio activo. El hecho de que hubiera disparado un tiro, cualquier tiro,
fue lo suficientemente significativo como para justificar la atención inmediata de los más altos niveles del mando militar. El hecho de que hubiera disparado el tiro perfecto, en condiciones imposibles para salvar vidas estadounidenses, fue algo que trascendió los protocolos militares normales. Esa noche, la coronel Martínez tomó una decisión que, si se equivocaba, le traería el fin de su carrera. Condujo sola hasta las coordenadas donde las imágenes satelitales habían rastreado al misterioso tirador, siguiendo un camino de tierra que conducía a una pequeña cabaña con vistas al desierto donde se había producido el enfrentamiento. Nora la esperaba en el porche. Como si llevara 3 años esperando este momento, vestía ropa de civil, vaqueros, botas y una camisa de franela que no disimulaba sus movimientos con la fluida precisión de alguien entrenado para matar con eficacia y sin vacilación. «Coronel», dijo Nora en voz baja, señalando con la cabeza el vehículo sin distintivos que había traído a su visitante. «Supongo que está aquí esta tarde». Martínez bajó lentamente del vehículo, mostrando las manos en un gesto de respeto más que de precaución. Se enfrentaba a alguien cuyas habilidades acababan de demostrarse en las circunstancias más exigentes. Alguien que podría haber permanecido invisible si hubiera querido. «Susurro 7», respondió, usando el indicativo en lugar del nombre. «Tenemos que hablar». La conversación que siguió permanecería clasificada durante décadas, pero su resultado inmediato fue claro. Nora Kane no regresaría al servicio activo, no recibiría ningún reconocimiento oficial por sus acciones y no reconocería que el enfrentamiento hubiera ocurrido. Pero sí estuvo de acuerdo en una cosa. Esa noche, entró discretamente en las instalaciones médicas de la base donde el soldado herido se recuperaba de las heridas que lo habrían matado sin atención médica inmediata. Colocó un solo objeto en su mesita de noche, una moneda de desafío del programa de francotiradores J.S. Ox, sin designación de unidad ni marcas de identificación. Cuando el joven soldado despertó a la mañana siguiente y vio la moneda, le preguntó a la enfermera quién la había dejado. Ella le dijo que nadie lo había visitado durante la noche, que la moneda simplemente estaba allí cuando lo revisó al amanecer. Pero de alguna manera, él lo supo, como los guerreros reconocen a otros guerreros. Comprendió que quienquiera que hubiera dejado esa moneda era la misma persona que disparó el tiro que le salvó la vida a él y a sus compañeros. Se suponía que la leyenda de Whisper 7 había muerto en Siria, pero las leyendas, al parecer, tenían la capacidad de regresar justo cuando más se las necesitaba. La noticia del disparo imposible se extendió por los canales militares con la discreción que caracterizaba los eventos verdaderamente significativos. Los informes oficiales no mencionaban a Whisper 7 ni a Nora Kane, pero sí entre la unida comunidad de tiradores de élite. La historia cobró vida propia. El SEAL herido, el cabo Danny Vázquez, se recuperó por completo de sus heridas, pero llevaba la moneda del desafío a todas partes. Cuando sus compañeros SEAL le preguntaban por ella, simplemente decía que provenía de alguien que comprende la importancia de velar por la seguridad de las personas. La moneda se convirtió en su posesión más preciada, no por su valor monetario, sino porque representaba una deuda insalvable. En cuestión de semanas, otros veteranos del GSOC comenzaron a contactar con él a través de redes no oficiales. Eran hombres y mujeres que habían servido en la sombra, que entendían que algunas historias eran demasiado sensibles para ser reconocidas oficialmente, pero demasiado importantes para ser olvidadas por completo. Compartieron conversaciones discretas en lugares seguros, reconstruyendo fragmentos de operaciones clasificadas que pintaban un retrato de la legendaria carrera de Whisper 7. El sargento mayor Rodríguez, el experto en balística que analizó el disparo, se vio asignado a un nuevo programa de entrenamiento diseñado para enseñar puntería imposible a los francotiradores más prometedores del ejército. El plan de estudio se basaba en técnicas que no se encontraban en ningún manual, métodos que parecían haber sido desarrollados a base de pruebas de fuego en los lugares más peligrosos del mundo. Cuando se le preguntaba de dónde provenían estas técnicas, Rodríguez simplemente respondía que provenían de un fantasma que aún vela por los guerreros.
Los estudiantes no necesitaban comprender la referencia para beneficiarse de un entrenamiento forjado en combate y perfeccionado durante años de misiones imposibles. La coronel Martínez recibió un discreto elogio por su gestión de la investigación clasificada, pero aún más importante, obtuvo algo que no se podía medir en ascensos profesionales: la certeza de haber ayudado a preservar el anonimato de alguien que merecía elegir su propio nivel de participación en el mundo al que una vez sirvió. La base donde habían sido tratados los SALS rescatados estableció una tradición informal. En el centro médico, se instaló una pequeña vitrina conmemorativa sin marcar que contenía una mira telescópica de francotirador y una inscripción anónima para quienes nos cuidan desde distancias que no podemos ver, asegurándonos de que regresemos a casa con las personas que más importan. El personal médico notó que los soldados en recuperación a menudo pasaban tiempo sentados en silencio cerca de la vitrina, como si recuperaran fuerzas sabiendo que alguien, en algún lugar, seguía de guardia. La mira era un modelo antiguo, del tipo que se había usado en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron, por tiradores que oficialmente nunca existieron. La cabaña de Nora recibía visitas ocasionales, aunque nunca abría la puerta cuando entraban. En cambio, encontraba pequeños recuerdos en su porche, insignias de unidades de equipos que se habían beneficiado de Sniper Overwatch, notas de agradecimiento escritas en idiomas de una docena de países diferentes, fotografías de familias que existían porque alguien las había estado observando desde una colina lejana. Nunca reconoció estos dones directamente, pero los vecinos notaron que su huerto crecía cada año, como si estuviera canalizando su energía en crear vida en lugar de acabar con ella. Las verduras que cultivaba eran donadas discretamente al banco de alimentos local, otra forma de servicio que no requería reconocimiento ni aprobación oficial. El equipo SEAL rescatado presentó una solicitud formal para establecer un programa de entrenamiento de puntería para las fuerzas del orden locales, ofreciendo su experiencia para ayudar a los oficiales civiles a mejorar sus habilidades de tiro de precisión. El programa fue aprobado y financiado a través de una partida presupuestaria que no mencionaba su verdadero origen en las noches tranquilas, cuando el viento del desierto transportaba sonidos a largas distancias. Los residentes de la zona a veces reportaban haber escuchado un único disparo lejano que resonaba en las montañas. La investigación siempre revelaba que no se habían emitido permisos de caza, no se habían programado ejercicios de entrenamiento y no existía ninguna explicación para el sonido. Pero entre quienes entendían estas cosas, el disparo ocasional era tranquilizador en lugar de preocupante. Significaba que alguien aún conservaba sus habilidades, listo para responder a una llamada que tal vez nunca volvería, pero probablemente sí. Juré que nunca volvería a apretar un gatillo. Pensé que guardar el rifle era la única manera de vivir con lo perdido, la única manera de honrar a los compañeros que no regresaron de Siria. Durante 3 años, creí que el silencio era fuerza, que el aislamiento curaba, que la distancia del mundo militar, de alguna manera, haría que las pesadillas se desvanecieran. Me equivoqué en casi todo, pero especialmente en lo que mis compañeros caídos habrían querido. Ese día, al observar a esos jóvenes SEAL a través de mi mira, vi a Dani Martínez en la enfermería intentando salvar a su amigo herido. Vi a Sarah Chen en la operadora llamando a su madre con su último aliento. Vi a Marcus Thompson en cada rostro joven que confiaba en que alguien los cuidara desde una distancia que no podían ver. La elección no era realmente entre cumplir mi promesa o romperla. La elección era entre honrar a los muertos sin hacer nada o honrarlos haciendo lo que habían entrenado para hacer durante toda su carrera: proteger a los guerreros estadounidenses que necesitaban a alguien que los observara desde las sombras. Cuando abrí el estuche del rifle, mis manos no temblaban de miedo ni de trauma. Temblaban de reconocimiento. Comprender que algunas responsabilidades no terminan al jubilarse. Simplemente cambian de forma. Algunas habilidades no deben enterrarse con el dolor. Deben preservarse para los momentos en que sean lo único que se interponga entre la vida y la muerte. El disparo que hice no fue perfecto por entrenamiento ni por habilidad natural. Fue perfecto porque cargó con el peso de 5 francotiradores caídos.
porque fue guiado por las manos de compañeros que murieron confiando en que yo era mejor de lo que era, más rápido de lo que era, más preciso de lo que tenía derecho a ser. No me arrepiento de haber roto mi voto. Me arrepiento de haberlo hecho en primer lugar. El dolor me convenció de que la mejor manera de honrar a los muertos era enterrar mis habilidades con ellos. Pero el dolor yace. La mejor manera de honrar a los guerreros que murieron en servicio es seguir sirviendo. Incluso cuando nadie sabe que estás ahí. Especialmente cuando nadie sabe que estás ahí. Ahora, cada noche, limpio ese rifle como me enseñaron mis compañeros. No porque espere volver a usarlo, sino porque estar listo es una forma de recuerdo. Cada mañana, escudriño el horizonte como lo habría hecho Sara. Porque la vigilancia es un tributo que nunca termina. La moneda de desafío que le dejé a esa joven foca no fue solo una muestra de respeto. Fue una promesa. Que alguien sigue observando. Sigue listo. Sigue recordando lo que significa volver a casa con vida porque alguien más se negó a dejarte morir solo. Ahora vivo en el desierto. No para esconderme de mi pasado, sino para proteger un futuro que ayudé a preservar. Algunos deberes no terminan con los papeles de baja. Algunas guardias no terminan con las ceremonias de jubilación. Susurro 7 no ha muerto. Simplemente aprendió que las misiones más importantes son las que nadie te ordena. Las que importan tanto que te ofreces voluntario sin que te lo pidan. Y yo sigo siendo voluntario. Suscríbete a Susurros de Cuentos si crees que algunas leyendas solo hablan una vez y el mundo escucha. Sabiendo que los verdaderos guerreros nunca se retiran del todo del deber. Nosotros contamos su historia. Tú le diste sentido. Gracias.